Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada semana, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. En esta ocasión es una sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Vamos a tocar un tema especial, pero bueno, antes que nada, el presidente, el doctor Oscar Hernández Zamudio, presidente del AME, nos va a dar las palabras de agradecimiento y de bienvenida para esta sesión extraordinaria. Por favor, doctor Oscar. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Martínez Murillo. Tal como usted lo comenta, el día de hoy, 25 de agosto del 2021, tenemos la sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. En esta ocasión se hablará sobre el presente y futuro del trasplante y mantenimiento en linfoma folicular. Tenemos para ello a dos ponentes de alto nivel académico, como son el doctor Miguel Ángel Herrera Rojas y desde luego el doctor David Gómez Almaguer, ambos ponentes expertos en el tema. Quiero agradecer su disposición, de su tiempo y obviamente el que tenga el deseo de compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Agradecerle al doctor Martínez Murillo por su participación y la organización en este simposio. También quiero agradecer a todos los miembros de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología que cada semana se unen a estas sesiones tan importantes y que nos dan un buen nivel de conocimientos. A todos los grupos latinoamericanos de hematólogos y gente que está adherido a ellos, también por su participación y muchas gracias por sus comentarios. Doctor Martínez Murillo, por favor, inicie usted la sesión. Se lo agradezco mucho. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Oscar, por estas palabras de inicio. Y bueno, pues efectivamente hoy vamos a tocar un tema que creo que es fundamental e importante, una patología que vemos con relativa frecuencia en el campo de la hemato-oncología, es el tema del linfoma folicular. Y el título que se ha señalado para la sesión extraordinaria académica del día de hoy es Presente y Futuro del Trasplante y el Mantenimiento, particularmente en el linfoma folicular. Y bueno, como cada ocasión, pues es importante reiterar la mesa directiva vigente hasta prácticamente el mes de octubre de este año y que está coordinando esta sesión académica. Agradecemos al doctor Oscar por permitirnos ya desde hace varios meses llevar a cabo estas sesiones prácticamente desde el inicio de la pandemia o mediados de la pandemia, llevar a cabo estas sesiones extraordinarias que creo que nos han fortalecido, como bien nos señaló el doctor, en la relación que tenemos con varias organizaciones latinoamericanas y que eso nos ha permitido semana tras semana tener una mayor interrelación con colegas de América Latina y no solamente en el campo de la hematología. A lo mejor nos une esta pasión, pero bueno, también hay personal de laboratorio, estamos conscientes de ello, la parte enfermería, incluso otras especialidades, como puede ser patología clínica, medicina interna, otras especialidades, incluso la misma especialidad de oncología, que podemos tener algunas simbiosis o influencias y de alguna manera coinciden en estos aspectos. En esta organización latinoamericana que nos siguen semana tras semana, muchos países de América Latina cada vez se enlazan más. Un agradecimiento, por supuesto, como lo reiteró el doctor Oscar, y pues vamos a seguir adelante. Una vez que iniciamos con esto, continuar semana tras semana difundiendo. Igual agradecer a la parte en México de las diferentes asociaciones médicas, de químicas, enfermería, de colegios, de diferentes índole que nos acompañan. Igualmente, pues es el agradecimiento, igualmente a las diferentes escuelas que forman particularmente médicos de la especialidad de hematología. También hay otras escuelas que forman personal de laboratorio
con carácter fundamentalmente el toque a la hematología, pues evidentemente este agradecimiento. Y bueno, nos han invitado, hecho partícipe a la agrupación que extendamos esta información, que lo hacemos con mucho gusto, este registro de mutaciones de la proteína ADL en pacientes con leucemia amiloide crónica en recaída o en refractarios inhibidores de tirosina quinasa. Los criterios, bueno, pues ustedes se comunican a los datos que les va a pasar al final de la agrupación de hematología para informarles todos aquellos en beneficio de los pacientes, hacerles un perfil mutacional para ver algunos pacientes que pudieran ya tener algunos tipos de mutaciones que pueden hacerlos resistentes a los inhibidores de tirosina quinasa que convencionalmente empleamos. Este protocolo sigue vigente. Igualmente es otro protocolo que hemos seguido enfatizando porque todavía tenemos pruebas pendientes por realizar, la determinación de inmunoglobulina de cadena ligera, que ustedes saben que hemos estado enfatizando. Próximos eventos que tenemos, por supuesto, el evento que queremos, por obvias razones, difundir es nuestro congreso número 62, ya 62 años no solamente de fundados, sino de integrar estos eventos académicos que cada vez son más numerosos. Por lo pronto va a ser un formato híbrido en el cual vamos a hacerlo transmitir desde Aguascalientes. Sabemos que el problema de la pandemia nos ha orillado a esta situación y por supuesto que también va a hacerse la transmisión digital. Habremos un grupo de personas directamente en la ciudad de Aguascalientes, en México, pero por supuesto que todas las sesiones van a estar siendo transmitidas por vía digital para todos aquellos, tanto profesores como congresistas que quieran participar, se puedan enlazar y seguir todas las secciones. Ustedes pueden ver el registro, está abierto, es el código QR si quieren darle con su móvil directamente para que los posicione a la página y encuentren la información pertinente. En verdad es un programa que hemos trabajado desde hace varios meses, en los cuales nos sentimos satisfechos en este aspecto y muy intensos desde el punto de vista académico. Entonces, para que lo tengan ya agendado, es 26 al 30 de octubre en la ciudad de Aguascalientes, pero si no, de cualquier manera, vía de remota, también lo vamos a tener. Y bueno, esto es particularmente para los socios de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Tenemos la convocatoria de premios que se lleva, como ustedes saben, cada año a raíz del Congreso. Es el premio Luis Sánchez Medal, tanto en la parte clínica y básica, y el premio Dr. Samuel Dorantes Mesa para el tema de hematología pediátrica. Igualmente consultar las bases en nuestra página. En este caso, y ustedes saben que siempre hay un árbitro que es fuera de México, en este caso la sociedad que tuvo a bien a aceptarnos la invitación a ser jurado, en el sentido de la Sociedad Venezolana de Hematología, al cual le agradecemos. Otros eventos es el Colegio de Hematología del Noroeste. Tienen su congreso anual que es sin costo. Ustedes pueden ver ahí su registro del 10 a 11 de septiembre. Lo tenemos. Estas son las próximas sesiones que tenemos. Por supuesto, nuestra sesión mensual que le llamamos ordinaria, que se lleva desde hace años de manera mensual, es el 1 de septiembre. Tenemos 8 de septiembre y igualmente vamos a seguir teniendo otras sesiones semanales que ya les vamos a ir informando a este respecto. Quiero simplemente adelantar, vamos a tener nuevamente uno de nuestros conferencistas del día de hoy, el doctor David Gómez Almaguer y el doctor Cristian Ramos. Este es el tema de la próxima semana y de una vez hacemos promoción para que lo tengan agendado, este tema de mieloma múltiple. Y bien, pues ahora pasemos quiénes son los temas y conferencistas, es presente y futuro del trasplante y mantenimiento del linfoma folicular, el doctor Miguel Ángel Herrera Rojas y el doctor David Gómez Almaguer. Ustedes saben que estas sesiones para todos aquellos que nos quieran seguir, pero bueno, si quieren tener su constancia, pues tendrían que registrarse al sitio web que aparece en su pantalla. Bueno, algunas líneas de nuestros conferencistas. El doctor David ya ha estado en diversas ocasiones,
seguramente conocido, muy conocido en México y por supuesto también en América Latina. Él es médico internista, médico especialista, por supuesto en el área de hematología y especialista y con su especialidad en el área, por supuesto, especialmente el área de trasplantes de células troncales hematopoyéticas. Y funge actualmente como jefe del Departamento de Hematología, uno de los servicios más prestigiados del país, del Hospital Universitario, en la Universidad Autónoma de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Es presidente de la Sociedad Internacional de la Hematología, del ISDH. Y bueno, pues esto es muy importante que lo consideremos porque, bueno, pues en realidad es todo un personaje en este aspecto. Y bueno, entre otras áreas, creo que vale la pena resaltar, además de ser miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, por lo tanto es un investigador que hace de su práctica cotidiana, por supuesto, además, esta labor. Y bueno, también algunas líneas del doctor Miguel Ángel Herrera Rojas. Él es médico hematólogo, que además tiene una subespecialidad en trasplante igual de células troncales hematopoyéticas. Y bueno, pues además como parte del entrenamiento que hizo en esta subespecialidad, estuvo en el departamento igualmente de trasplante en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en la ciudad de Nueva York. Actualmente es el fundador del Centro Hematológico HOP en San Luis Potosí, y que, bueno, pues además forma parte del equipo de trasplantes del Hospital Puerta del Hierro. Y bueno, pues es además secretario general de la Sociedad Internacional de Hematología para el continente americano. Entonces, realmente dos conferencistas de primer nivel que tenemos el día de hoy. Ahí tienen nuestro contacto amea.org, por favor, para que se puedan contactar y recibir todos los informes. Entonces, pues empezamos con la sesión. Muchas gracias y nos vemos unos minutos al final de la sesión para la discusión y algunas preguntas y comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar para mí. Gracias al doctor David, a la MEAC por hacerme la atenta invitación. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Este tema de trasplantes que es tan emocionante para todos nosotros y sobre todo a los egresados del universitario que pues tenemos esa semilla del doctor David y que pues obviamente tenemos un gusto muy grande por el trasplante. En el caso del linfoma folicular ahorita vamos a ver algunos detalles y ya el doctor David posteriormente entrará en el tema conciso del trasplante. Mi declaración de conflictos de interés, que obviamente hay que dejar aquí 3 segundos y bueno, vamos adelante. La agenda que vamos a tocar el día de hoy son 3 temas principales para mí, que es la base molecular del linfoma folicular, la epidemiología del linfoma folicular en México y las perlas terapéuticas del mismo linfoma. Hablando de la base molecular, esto es del todos los días y tenemos que hablar, sin duda, cuando hablamos de linfoma folicular, de las moléculas que son antiapoptosis y que aquí vamos a señalar en color amarillo. Las moléculas proapoptóticas que las vamos a ver en un color rosa o rojizo y cómo no hablar del BCL2 que, como ven en el recuadro, ese es su significado del BCL2. No quiten de la vista las moléculas amarillas. Nos vamos a ir hacia adentro de la célula y particularmente nos vamos a ir a la mitocondria. Vamos a hacer un acercamiento y esta imagen que pueden ver en azul es tal cual la superficie de la mitocondria. En esta superficie ustedes van a poder ver estas moléculas amarillas y estas moléculas de color rojizo. Esas moléculas rojas o rojizas son las moléculas proapoptóticas que cuando se juntan hacen poros y hacen que haya un desequilibrio iónico y llevan a la apoptosis, por eso son proapoptóticas. Y las moléculas amarillas son moléculas que están circundando y que van a ayudar a que no suceda esta destrucción celular programada. Cuando ya lo vemos cómo actúa estas moléculas antiapoptóticas, pues lo que hacen es simplemente unirse a las moléculas proapoptóticas para causar
esa fusión y que no se junten las moléculas apoptóticas, de tal forma que no va a suceder la muerte celular programada, van a seguir sobreviviendo estas células y por lo tanto, cuando ya lo vamos en un acercamiento, van a ver en la parte de su izquierda cómo este conjunto de células que si imaginamos que estamos en el ganglio linfático, va a pasar que hay destrucción celular programada en su lado izquierdo, ya que las moléculas apoptóticas hicieron muchos canales. Sin embargo, al centro vamos a ver un acúmulo de células diferentes, que son las células tumorales, las células de linfoma folicular. Y eso se debe a que tienen un exceso de moléculas antiapoptóticas, como lo vemos, como lo es el BCL2. Por lo tanto, el primer mensaje clave que tenemos que llevarnos es que en el linfoma folicular tenemos una sobreexpresión de mucho BCL2. Y bueno, la pregunta, como muchos de nosotros sabemos, ¿por qué tiene mucho BCL2 el linfoma folicular? Y eso nos tiene que llevar a dos cromosomas importantes, que es el cromosoma 18, que como pueden ver, tanto en su brazo corto y en su brazo largo, si están alterados, van a tener una cierta relación con algunas enfermedades. Pero hablando precisamente del cromosoma 18, ahí es donde existe en el brazo largo el BCL2. Y si nos vamos al cromosoma 14 y hacemos un acercamiento, este cromosoma 14 que lo vemos en muchas de las neoplasias hematológicas, también en su brazo largo, está este locus que de lo que se encarga es promover la producción de inmunoglobulinas, es decir, es un motor de promover genes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando juntamos el 18 con el 14, específicamente la región del BCL2 con el gen o el locus de IGH, pues lo que va a pasar es una sobreexpresión de BCL2 que no está controlada. Y como pueden ver en su pantalla, en la parte de arriba sería la diferenciación normal y cómo en los centros germinales habitualmente vamos a terminar perdiendo BCL2 y cómo en las células tumorales que tienen la translocación 14-18 vamos a seguir teniendo mucho BCL2. Recordemos que el linfoma folicular, dependiendo de la serie que estemos leyendo, vamos a tener esta translocación entre el 80 y el 90% de los linfomas foliculares. Por lo tanto, es una característica muy importante. Para los que no tienen esa expresión, habitualmente se catalogan como linfomas foliculares 14-18 negativos, y en ellos, por ejemplo, vamos a ver una expresión de BCL6, que eso ya es otro subtema. Hablando de la epidemiología del linfoma folicular, quiero expresarles mi alegría, porque habitualmente cuando vemos una ponencia, siempre que hablamos de epidemiología, solemos decir, bueno, en Estados Unidos está esta estadística, en Europa está esta, y en México, bueno, no tenemos tantos datos, pero sin embargo, tanto ha sido, yo creo que esa situación de decirnos que no hay datos, que varios grupos a través de los años se han puesto a trabajar en estos detalles y lo han publicado, que es lo más importante. Y vamos a tener esa imagen del continente americano y nos vamos a remontar al año 98, en donde en el INCAN, un grupo encabezado también por el doctor Meneses, publicó una serie de linfomas no Hodgkin en donde fueron 264 casos. En esa serie, solamente el 4.5% de los linfomas fueron el linfoma folicular, un pequeño porcentaje, debido a que seguramente muchos de otros linfomas llegaban a otros hospitales, etcétera, pero ellos lo que reportaron. Posteriormente, en el 2015, en el Centro Universitario contra el Cáncer, liderado por el doctor David Gómez, publicaron esta serie de 181 pacientes con linfoma no Hodgkin, en donde el 36% eran linfomas foliculares. Rotundamente vemos que hacia el norte se amplió bastante la frecuencia de linfoma folicular y hacia el centro del país seguimos hasta el 2015 con 4.5%. Sin embargo, después llega esta otra publicación que en lo personal quiero aprovechar para felicitar al grupo de la doctora Sara T., hematopatóloga, y que ojalá nos esté escuchando, nos llegue a escuchar, y junto con otros hospitales que colaboraron con ella, incluso algunos hospitales del extranjero, en donde ellos pudieron juntar en el 2018 4,213 pacientes con linfomas no Hodgkin. Es una cantidad impresionante, muy bonito artículo, se los recomiendo totalmente. Y de estos 4,200, el 20% de los linfomas fueron foliculares. Entonces,
Esta cifra, la verdad es que es una cifra con la que nos tenemos que quedar y ahora les voy a explicar por qué. En el 2021 surge una nueva publicación bastante interesante por el grupo de la doctora Marta Alvarado en el ISSSTE. Fueron 14 hospitales a través del país, un esfuerzo muy grande como lo hemos visto con la doctora Marta y su grupo, en donde ellos publicaron 545 casos y de los cuales el 18% fue linfoma folicular, muy parecido a lo que está publicado por el grupo de la doctora Zárate. Si esto lo comparamos a nivel Latinoamérica, vamos a encontrar este estudio que fue publicado a principios de la década pasada, en donde publicaron 1,028 casos. De estos, Argentina tenía 34% de folicular, Brasil 20%, Chile 25%, Guatemala 10%, Perú 12%. En general, lo que dice el artículo es el promedio del linfoma folicular en América Latina es del 20%, muy similar a lo que nosotros encontramos en estos artículos que les estoy comentando. Si después eso lo pasamos hacia el norte, hacia nuestros vecinos del norte, ellos en este mismo artículo publicado en BIOT de los 1,028 pacientes, ellos nos comentan que la frecuencia folicular es del 34%, mucho más alto de ese 20% que vemos y también un poco concordante con el noreste del país, como el grupo del doctor David encontró un 36%. Pudiera ser que entre más hacia el norte estemos, sea más frecuente el folicular, que eso, bueno, ya sería interesante después hacer estas comparativas. Vamos a hacer un poco de parada en este estudio del grupo de la doctora Zárate, en donde ellos nos desglosan la frecuencia de linfomas según la edad. Y algo que es de mucha importancia para mí es que el linfoma folicular lo vemos, si se fijan en el grupo de 41 a 60 años, es un 36.5% de esas neoplasias. Y en el grupo de 61 a 80 es un 32%. Es decir, tenemos un grupo de pacientes que es menor a 60 años y que tenemos que estar pensando a corto, mediano y largo plazo cuando elegimos algún tratamiento, tanto por la eficacia, por la seguridad y obviamente por la parte económica. Entonces, ahí es donde es muy importante tomar en cuenta estas estadísticas y también no se menosprecie ese 3% que está en el grupo de 21 a 40 años, bastante importante. Algún detalle que comentan en la discusión de este artículo es que como los centros que estuvieron involucrados no reciben tanto paciente pediátrico, las estadísticas en el grupo de 2 a 20 tienen algunos asegúnes. Por lo tanto, seguramente los pediatras por ahí se juntarán y sacarán esos números. Vamos a continuar. El tercer punto de mi plática son perlas terapéuticas. Y hay algo que es muy importante que no voy a redundar porque es algo que manejamos en el día a día, ya que es un linfoma que vemos frecuentemente, es que sabemos que los linfomas foliculares tienen una evolución muy variable y que los criterios GEL son muy importantes para decidir quién va a tratamiento y quién podemos todavía esperar en watch and wait. Obviamente la clasificación de FRIPI1, FRIPI2 son de mucha importancia para saber cómo nos va a ir a mediano y largo plazo. Si hablamos tal cual de los tratamientos, pues esta imagen lo resume todo. Si hablamos de la membrana, pues rituximab, ya que el linfoma folicular expresa CD20, pues obviamente va a causar esta apoptosis y es una piedra angular del tratamiento del linfoma folicular. Si aunado a eso agregamos algunos tratamientos como son los esteroides, el clorambucil, la doxorubicina, la ciclofosfamida, que actúan a nivel principalmente del DNA para inhibir la replicación y de la viejísima vincristina que usamos en el día a día, pues son medicamentos ya de uso muy común. Aquí quiero resaltar 2 puntos. BCL2, que ya vimos que está en la mitocondria y que es para aquellos pacientes que tienen linfoma folicular 14-18, esa translocación positiva, y que en aquellos que son folicular 14-18 negativa, bueno, pues el BCL6 es una herramienta que pudiéramos llegar a utilizar. El mensaje aquí es que sin duda rituximab es una clave importante en el día a día que lo utilizamos. Algo que vale la pena mencionar es que las circunstancias en donde ejercemos
la hematología es muy variable y de repente los alcances, el acceso a las moléculas es muy variable para algunos pacientes. Actualmente, en base a lo que el gobierno está mencionando en los medicamentos biotecnológicos biocomparables, ya tienen autorizados rituximab de los biocomparables. Y bueno, esta revisión sistemática y este metanálisis son bastante interesantes. La evidencia, como lo pueden ver aquí resaltado, su conclusión en este metanálisis de revisión sistemática es que la verdad, en cuestión de seguridad y eficacia, bastante bien. Esto, como todo en la vida, depende de quién lo quiere utilizar, la experiencia que tengan, pero bueno, para los que sea adecuado lo podrán utilizar y hay que tenerlo en mente. Y ya teniendo toda la evidencia que tenemos, pues tenemos que hacer ese balance, decir, bueno, realmente en mi práctica, ¿qué me va a servir de todos los artículos y todas las curvas de supervivencia libre, de supervivencia global? ¿Cómo lo sintetizo? ¿Cómo hago que sea algo práctico para mí? Y algo que es muy interesante es esto que hace la NCCN, decir, a ver, no nada más me interesa decirte la eficacia, me interesa decirte la seguridad, la calidad de la evidencia, la coherencia de la evidencia, es decir, si todos los estudios que fueron, por ejemplo, aleatorizados, que fueron bien hechos, todos concuerdan en que el resultado es el mismo, entonces la coherencia será mucha. Y algo que es interesante que ellos ya toman en cuenta es la asequibilidad o qué tan fácil es pagable y que bueno, hay que tomar en cuenta. Para eso en las siguientes diapositivas van a ver una especie de este cuadro en donde vamos a graduar estos tópicos y les vamos a dar una numeración del 1 al 5. Voy a poner un ejemplo. Si imaginemos que un medicamento tiene la mayor eficacia, la mayor seguridad, la mayor calidad de la evidencia, consistencia, y es muy pagable, todos los cuadros estarán cubiertos y su calificación máxima será de 5 para cada uno. Por el contrario, si un tratamiento es muy poco eficaz, entonces solamente tendremos recubierto un cuadrito, y si es poco pagable, entonces será solamente un cuadrito. Si seguimos esta técnica, vamos a poder analizar esto que nos comentan. Y hablando de linfoma folicular en primera línea, aquí ustedes pueden ver cómo lo están divididos las diferentes combinaciones que conocemos la mayoría de nosotros en estadios 1 o 2, ya sean contiguos o no, y estadios 3 y 4. Algo que quiero resaltar de esta es, analizando en estos bloques, los menos eficaces es la combinación de CBP con Ovinu y de RCBP. Si se fijan, tienen un cuadrito menos en la primera línea de eficacias. De todas las combinaciones que están ahí, los menos eficaces son esos dos. Sin embargo, RCBP, por obvias razones, es el más pagable, es el que tiene la mayor posibilidad de ser pagable. Y el segundo más pagable es RCHOP. Entonces, si buscamos, por ejemplo, en este análisis que hacen en las guías de NCCN, cuál es el más eficaz y cuál es el más pagable, definitivamente es RCHOP. Después empiezan los datos de seguridad, eficacia y demás. Esto es una invitación para que cuando hagamos ese traje a la medida de los pacientes, si el objetivo del paciente es buscar mucho la seguridad del tratamiento, pues esto nos va a guiar rápidamente a cuál es el tratamiento que debemos de escoger en base a seguridad. Si lo que buscamos es eficacia, también buscar la primera columna y esa nos ayudará a identificar la cuestión de eficacia. Vamos a pasar a segunda línea. Las combinaciones que ya conocemos, anti-CD20 y medicamentos, quimioterapia. Y aquí quiero sobresaltar los tres de la izquierda, que es los menos eficaces en segunda línea es RCHOP, CBP con Ovinu y RCBP. Eso es lo que nos dicen las guías. Sin embargo, volvemos a la situación. Los más pagables o los más fácilmente que pueden tener acceso a los pacientes es RCHOP y RCBP. Si nos vamos a segunda línea y hablando del mantenimiento, estos bloques son muy claros. La eficacia entre rituximab en mantenimiento y Ovinu en mantenimiento tiene la misma eficacia. Sin embargo, cuando hablamos de la situación de cuál es más pagable que otro, es algo que conocemos en el día a día,
pues definitivamente rituximab, el mantenimiento es más pagable que el otro. Y cuando vamos a calidad de la evidencia y la concordancia, definitivamente rituximab le va mucho mejor, como ustedes pueden ver en esa gráfica de bloques. Y ya cuando pasamos a tercera línea, bueno, ya aquí vienen moléculas blanco y vienen que todas son muy parecidas en eficacia, y voy a resaltar dos. El menos eficaz, que está a su izquierda, y el más eficaz. Definitivamente CAR T-cells en tercera línea son los que se llevan totalmente la eficacia por mucho. Sin embargo, cuando ya vemos qué tan pagables son, como todo el mundo hemos escuchado, son poco pagables. Entonces, esta situación de analizar en base a la circunstancia del paciente nos puede guiar mucho hacia escoger tal cual la terapia que necesita nuestro paciente. Y cuando ya tenemos esa transformación al linfoma difuso, lo podemos ver. CAR T-cells definitivamente está hacia la mayor eficacia, pero desafortunadamente está yendo hacia la menor capacidad, pues, de pago. Son poco accesibles de momento. Finalmente, algo que quiero comentar y que el doctor David va a puntualizar más es en quién no se trasplanta linfoma folicular. Y el mensaje clave es: el linfoma folicular no se debe trasplantar en primera remisión. Y eso es un consenso que les muestro aquí, que es bastante interesante. Vienen quienes sí, quienes no. Y hay un grupo bastante grande donde no hubo consenso, donde hubo a favor y en contra, el cual sería interesante en algún momento discutirlo. Pero el mensaje clave que quiero que se lleven a casa es: los pacientes con linfoma folicular no se trasplantan en primera remisión. Para finalizar, es como lo hemos mencionado previamente y como la mayoría de nosotros lo hacemos en la consulta, nosotros al final del día somos un sastre de la medicina, de la hematología, y tenemos que hacer el tratamiento a medida de cada paciente. Un agradecimiento obviamente a todo el equipo que está siempre trabajando y todas pues, las colaboraciones que tenemos y que sin duda nos han ayudado a ir creciendo cada vez más y a poder ayudar a nuestros pacientitos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a los organizadores por esta invitación. Buena charla que dio el doctor Miguel Herrera, una buena introducción sobre este linfoma folicular, que siendo bastante noble y lento en su progresión. De hecho, acuérdense que hay un grupo de enfermos que podríamos no tratar y empezar simplemente con vigilancia. Pero el trasplante existe y créanme que también es muy eficaz, o sea, es una arma interesante, y el efecto injerto contra tumor, el caso del trasplante alogénico, existe. Conflictos de interés, bueno, yo he sido consejero, conferencista, etcétera, de muchas compañías. ¿Y cuál tiene un papel el trasplante del linfoma folicular? La respuesta es sí. Ahí podríamos ya terminar la charla, ¿verdad? Decir, bueno, pues es... Y ciertamente puede ser la opción más eficaz de acuerdo al costo, es decir, de acuerdo a lo que vas a pagar para rescatar a un paciente o cómo le vas a hacer, dependiendo de dónde se trasplante, es una opción muy eficaz y es especialmente útil en aquellos de alto riesgo o en recaída temprana. Es decir, el enfermo que tiene un alto riesgo y que ves que va a recaer rápidamente, y evidentemente recaída temprana. Yo estoy de acuerdo con el doctor Herrera que un paciente en remisión completa con una buena respuesta no es un candidato. Pero un paciente de alto riesgo, de acuerdo a las clasificaciones que hay, que además tiene una respuesta parcial o no completa, es un candidato muy interesante para un trasplante autólogo que te puede dar muchos años de supervivencia e incluso eventualmente la curación. Y aquí, bueno, en la recaída, ¿qué es mejor? Pues aquí ven estas diapositivas claramente. Esa es una prestación antigua, pero básicamente nos dice que es mejor definitivamente que la quimioterapia. Una vez que el paciente recae, si puede ser tratado de reducir el tumor, es un muy buen candidato para un trasplante. En lo personal, a veces he recibido pacientes para trasplante que ya recibieron 3 líneas, que fueron radiados aquí y allá, y que ya no son candidatos para un trasplante autólogo, que es una arma interesante, que hemos tenido que llevarlos a un trasplante alogénico, porque vaya, se presentan con pancytopenia,
con adenomegalia y ya no están, han sido muy tratados y obviamente es que someterlo a un trasplante que no es que no sea eficaz, pero que tiene más riesgos, como es el halogénico. Ahora, en el 95 inicia la nueva era del trasplante y actualmente pues ha mejorado mucho. Si uno se pone a ver cómo ya se trasplanta gente de mayor edad, en fin, y que ya no tenemos tanto miedo. En lo personal hemos trasplantado el autólogo de mayor edad, 78 años, con éxito. Y fíjense, ahorita tenemos un trasplante halogénico en un paciente de 79 años de edad. Es decir, ya la tecnología, antibióticos, terapia de apoyo, etcétera, quimioterapias de intensidad reducida o no miraablativas pueden ser muy prácticas, especialmente cuando usamos tratamientos menos intensos. Y aquí en esta diapositiva ven ustedes cómo a través de los años Dios sigue mejorando. La mortalidad temprana especialmente ha ido reduciéndose y todavía hay algunos asuntos que tratar, pero se ve claramente cómo esta gráfica sigue mejorando, siguen disminuyendo los pacientes que mueren en un trasplante. En el trasplante autólogo, los resultados son verdaderamente extraordinarios. Es muy rara la mortalidad, muy, muy rara. Caray, nos hemos trasplantado cerca de 600, 700 pacientes con trasplante autólogo de diferentes enfermedades y tenemos un par de pacientes que murieron, o sea que es menos en nuestras manos del 1%. Eran pacientes con complicaciones previas, manejables en teoría, pero que los hicieron de alto riesgo. Ahora, hay consensos y fíjense cómo es volvemos a lo mismo. Remisiones parciales, se puede trasplantar, ¿ok? Y también remisiones de alto riesgo son candidatos, en fin, es simplemente uno tendría que personalizar el trasplante, sin embargo no parecer es una buena, en primera remisión hay muchas armas que hacer y aunque sea alto riesgo, si el paciente está realmente en remisión no parece una buena idea. Sin embargo, si el paciente es una remisión parcial o el paciente está en recaída, obviamente es un candidato para ser trasplantado, especialmente si de antemano sabemos que de alto riesgo y de recaída es casi garantizada. En fin, aquí hay unos estados en los que un consenso no se logró. No voy a entrar mucho en detalles, pero básicamente la idea es que no trasplantar si no hay si no parece ser un buen candidato como ya lo que ya dijimos. Aquí es otra diapositiva muy cargada, y los pacientes que se trasplantan básicamente son aquellos, insisto, sin entrar en mayor detalles, que son de alto riesgo, que están en recaída o que su remisión inicial fue solamente parcial. Ahora, ¿qué esquema de condicionamiento vamos a utilizar? El más famoso de condicionamiento en Estados Unidos es el llamado BEAM, que tiene carmustina, que es el Bicnu, etopósido, citarabina y melfalán. El melfalán es 140 miligramos por metro cuadrado en ese esquema, que yo creo que es el que está haciendo realmente la chamba. Quizás ha ayudado un poquito por el etopósido y quizás la carmustina. La citarabina es una dosis pequeña y no creo que sirva de mucho. También hay uno con bendamustina que sustituye la carmustina, que ya no es fácil de conseguir en ninguna parte del mundo, o es más difícil. Y ese es el BE-EAM, que es el rojito que está en la diapositiva. Y como ven ustedes, le va un poquito mejor. ¿Qué es lo que nosotros estamos usando mucho? Es la combinación de, en lo personal, bendamustina, etopósido y melfalán. Es la combinación que a mí me gusta en lo personal, sin utilizar citarabina, que creo que nada más da más toxicidad. Y ese es un esquema muy interesante de condicionamiento, pero hay otras opciones, incluidas que me dijera, doctor, yo nomás puedo usar melfalán a 200 por metro. Yo te diría, caray, es muy probable que también tengan muy buenos resultados. No es, hay un estudio interesante hindú que se presentó en la ASH el año pasado, en el cual nos demuestran que el puro melfalán en esa serie hindú, claro que no es prospectiva, retrospectiva, comparada con el BEAM, les fue igual. Entonces, creo que el melfalán a dosis altas es el alma de este esquema y que usándolo a 200 por metro puede ser igual de fácil, igual de eficaz que un esquema más largo. El rituximab, bueno, pues es el ganador hace mucho tiempo, especialmente en linfomas indolentes.
un poquito menos el linfoma de células grandes. Y este no debemos, se puede agregar al esquema y obviamente te da un poquito mejor resultados, aunque a largo plazo las curvas se unen, pero definitivamente es un arma interesante que puede agregarse en el acondicionamiento del autólogo. Lo hemos hecho con alguna frecuencia nosotros, ¿ok? Sin embargo, si el paciente ha sido muy tratado y ha sido mucho rituximab y es resistente o fue resistente, probablemente no sea una muy buena idea, ¿ok? Aunque también sabemos que un medicamento que no funciona en cierta combinación puede funcionar en otra, y los anticuerpos siempre son un acompañante interesante de cualquier esquema de quimioterapia. Ahora, como ven ustedes en esta diapositiva, es posible lograr remisiones muy prolongadas con un trasplante autólogo. Por lo tanto, hay que acordarnos que ese trasplante existe, que no es nada más quimio. Insisto, porque vemos enfermos que han llegado con nosotros después de 5 o 6 años de varias líneas, radioterapia, muy maltratados y con muchos gastos. Imagínense un enfermo que a través de 4 o 5 años ha recibido varios esquemas por meses, ha sido radiado, cómo ese paciente va a estar después de ese desgaste económico, psicológico y físico para un trasplante. Es importante acordarnos que si las cosas no van bien de primera línea en un linfoma folicular, pensar en un autólogo, o si es una revisión parcial en un paciente de alto riesgo, es muy importante pensar que podemos trasplantarlo de una forma autóloga y podemos curarlo, como se ve en esta diapositiva, que muchos años después los pacientes están vivos. En esta revisión relativamente reciente, fíjense cómo dice la segunda sentencia, que está en inglés, es la enfermedad individual del paciente. ¿Qué significa? Pues es exactamente lo que estamos diciendo. ¿Cómo te va con tu paciente tu primer tratamiento? Alto riesgo, remisión parcial, o refractario, o recaída temprana. Lógicamente ese paciente debe ser rápidamente considerado por un trasplante autólogo. El halogénico es más complicado. Si bien cura más, definitivamente, hay efectos secundarios que tienen que ser valorados con cuidado. ¿Cuándo lo hemos usado nosotros? En pocos pacientes, pero en aquellos que llegan ya muy tratados, con médulas muy lastimadas, radiados, y que es muy difícil colectar células hematopoyéticas y que han mostrado resistencia a varias líneas. Entonces hemos pensado que el halogénico puede curar, y créanme, nos ha ido muy bien. La intensidad reducida es suficiente y el efecto ingento contra tumor en folicular es muy claro. Entonces, como dicen abajo, ¿en qué momento? Pues cada paciente tiene que definirse, hay que personalizar cada caso, pero no olvidar, ese es el mensaje más importante de esta charla, no hay que olvidar el trasplante en el linfoma folicular. No puede estar más tratando y tratando y tratando. Debes buscar rápidamente qué es lo mejor para el paciente y llevarlo a un trasplante autólogo. En muchos casos es la mejor opción. Puntos prácticos que nos recomiendan es que obviamente es un tratamiento eficaz, es mejor usarlo cuando hay progresión temprana o hay una respuesta limitada, volvemos a insistir. También puede ser usado en un tándem para llevarlo a un tratamiento más definitivo. En cuanto al tratamiento halogénico, pues es muy curativo, ¿ok? Pero igualmente es mejor usarlo si lo vas a usar tempranamente. La mortalidad ha reducido y, sin embargo, no es mejor que el autólogo si el autólogo se hace en forma temprana. Por lo tanto, para evitar un trasplante halogénico, tienes que utilizarlo. Es mejor trasplantar al paciente con un trasplante autólogo en forma temprana, como estamos diciendo reiteradamente en esta charla. Ahora, ¿qué hay con el trasplante halogénico? El trasplante halogénico, ven, por ejemplo, esta diapositiva, que es de el doctor Casuelo, más bien la doctora Casuelo y el doctor Barr, en que nos dicen cómo un paciente que progresa después de quimioterapia, se hace una biopsia, se confirma nuevamente que es folicular, y entonces si hay un ensayo clínico puede ser un buen candidato, pero si no, si es candidato a terapia celular, se va a un trasplante. Si no hay ese trasplante, entonces se puede ir a otro tipo de tratamientos. Pero básicamente es en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo este doctor, esta gente nos dice caminos que parecen sensatos, no exactamente que yo estaría totalmente de acuerdo con eso, ¿verdad? Por ejemplo, si es candidato a terapia celular,
pero no ha recibido tetraciclinas, puede ser un candidato, ¿ok? Para tetraciclinas. Si no ha recibido bendamustina, puede ser un candidato para bendamustina. Pero si las cosas no mejoran, es finalmente un candidato para un trasplante. O sea, en este esquema, lo que nos dicen es que ellos están sugiriendo un segundo intento de quimioterapia y luego trasplantarlo. Ahora, la pregunta que yo haría es la siguiente. ¿Todo esto cuánto te cuesta? ¿Qué tal si falla y con que es un trasplante? La pregunta es, ¿tengo el dinero suficiente? ¿Y el paciente va a soportar todo esto? Si no es así, yo brincaría la segunda línea y me iría directamente a un trasplante si las cosas no van bien y además no tengo muchas opciones desde el punto de vista económico. A veces emocional o físico, uno tiene que explicar al paciente, ok, hay una segunda línea, pero ¿sabe usted? Si esta falla va a ir a un trasplante. La pregunta es, ¿conviene esa segunda línea o conviene inmediato un trasplante? Esa sería una pregunta interesante que yo haría y no exactamente estaría de acuerdo con esta recomendación. Hay que recordar que lo que te recomiendan en el primer mundo no necesariamente es lo mejor para un paciente de nuestro entorno. Uno tiene que pensar en tropicalizar esto y no seguir ciegamente recomendaciones de los norteamericanos o europeos que no se basan en que tienen otro entorno económico y a lo mejor filosófico. Entonces, por ejemplo, en nuestro medio, ¿cuánto cuesta un autólogo en el hospital universitario? Alrededor de 200,000 pesos. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí una segunda línea con esto que está aquí marcado? Imagínense ustedes, si un solo ciclo de bendamustina o vinotuzumab o CHOP o vinotuzumab, si es que ya usé rituximab, ¿cuánto me va a costar? Probablemente con 2 ciclos o menos, o con 1, ya estoy llegando al costo de un trasplante autólogo. He ahí la importancia de estas consideraciones. Y acá hay otras opciones, como la lenalidomida, que se está poniendo de moda en folicular, etcétera, y medicamentos como Idalicid, Copalicid, pero que, pues, caray, uno ni lo revisa porque ni siquiera están a nuestro alcance. Y cuando estén, habrá que ver cuál es el costo. En fin, y aquí ven ustedes cómo hay las respuestas que se obtienen con estos tratamientos en pacientes que han requerido tempranamente, ¿ok? Y ven que pues son respuestas interesantes, pero las duraciones son pobres a la larga y por lo tanto no creo yo que estas opciones, a menos que el enfermo no acepte el trasplante o sea intolerable, sean mejores que el trasplante. Ahora, el trasplante halogénico, miren ustedes en esta diapositiva muy interesante, ¿ok? Del grupo del MD Anderson. Entonces, cómo los enfermos que trasplantan con un sistema no mielolativo que es realmente muy sencillo. Ellos dan 4 de fludarabina, 4 de ciclofosfamida a dosis no muy altas de rituximab. Y vean qué espectacular gráfica a 7.8 años. Es muy, muy espectacular estos resultados para que tomemos en cuenta que el halogénico, cuando hay un donador idéntico o un haplo, si no te queda más remedio, no debes tenerle mucho miedo y es particularmente eficaz y tiene un efecto infectador muy espectacular. Entonces yo tomaría esto como muy importante. Y bueno, acá volvemos a ver, miren, aquí tienes otra sugerencia, cómo es que te vas hacia los trasplantes, ¿ok? Y aquí te hablan de fíjense, primera línea quimioterapia. Si hay respuesta parcial, puedes usar o completa y es un paciente que no es de alto riesgo, ¿ok? No está recomendado el trasplante, ¿ok? Pero si el paciente si es refractario o recae, rápidamente te vas a un paciente que tiene que llevarse rápidamente a un trasplante, ¿ok? Es decir, antes de 2 años de la primera línea. Si es de más de 2 años, puedes volver a considerar quimioterapia o también el trasplante. Y finalmente, el halogénico lo recomiendan para menores de 65 años, sin comorbilidades, que tienes un donador y una enfermedad muy tratada, que es lo que les digo, o resistente a la quimioterapia. También si la médula está invadida, lo cual te hace difícil movilizar células, o bien si no las puedes movilizar, o bien si ha recaído en un trasplante autólogo. O sea, el halogénico sigue siendo una opción muy interesante. Y esta gráfica, que me parece a mí muy lógica y va muy de acuerdo con mi mentalidad,
Pero insisto, caso por caso uno tiene que escoger estas posibilidades. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cuando un paciente no entra en remisión con la primera línea o recae rápidamente antes de 2 años, ese paciente uno tiene que sentarse y la mente debe abrirse hacia la posibilidad de un trasplante. Y bueno, aquí hay muchos resultados de cómo les va, pero fíjense cómo, por ejemplo, Curie, 78% a 11 años, 76 a 4 años, 54, este es el más pequeño a 4 años, 81, 82, 3 años, 3 años. Estos resultados son mejores que otras opciones que tenemos para un paciente de alto riesgo que ha recaído. Por lo tanto, el trasplante alogénico, si es posible, se debe de hacer. Y estoy seguro que los haploidénticos, poco a poco, al irse mejorando el esquema para ellos, es otra buena opción. Y cuando se comparan autólogos con alogénicos, depende del momento. Si es tempranamente, el autólogo es igual, como se ve aquí, que el alogénico. Todo depende en qué momento lo haces. Pero si es obviamente más allá de la recaída o resistencia, el alogénico va a seguir ganando. Como aquí, discretamente, excepción de un estudio, gana. Hay 2 estudios que no ganas y hay 2 estudios que sí ganas, pero todo depende cómo es que se comparan. No, son todos registros y solamente hay uno prospectivo. Y en el prospectivo, con pocos números, gana el halogénico. En fin. ¿Por qué? Pues porque no reclutaba suficiente, era difícil que reclutaran. Pero en todos los que son retrospectivos, gana el autólogo, probablemente hay un sesgo de elección y obviamente mandan al autólogo al paciente en mejores condiciones y al halogénico en peores. Y finalmente recordarles que la inmunoterapia nos ayuda mucho y que sirve del mantenimiento. El famoso estudio PRIMA, que ha sido a largo plazo, que nos dice cómo el paciente que recibe rituximab de mantenimiento, pues le va mejor. En este estudio el rituximab se dio cada 2 meses. En lo particular a mí me gusta cada 3 por 2 años, pero cualquiera de esas opciones es buena. Evidentemente a largo plazo no hay una diferencia en supervivencia, fíjense, pero sí en la calidad del paciente que tiene menos necesidad de regresar al tratamiento, se siente más protegido. Entonces esto quedaría ya a circunstancias personales de cada quien. Ahora, a mí la verdad sí me gusta, y la mayor parte de los pacientes lo reciben y me ha ido bien y prolongas la supervivencia libre de enfermedad por mucho tiempo. Y bueno, cuando tú tienes supervivencia libre de enfermedad, te va muy bien en este análisis, nos va muy, muy bien, pero definitivamente no en supervivencia. Entonces uno tiene que considerar esto para saber desde el punto de vista económico, etcétera, qué es lo mejor para el paciente. Ya eso es algo que tiene que considerarse en casi todos los grupos de edad, riesgos, el mantenimiento, incluso tratamientos, parece funcionar. Y obviamente, después de un trasplante autólogo, parecería que está muy indicada el mantenimiento por aquello de que es un paciente más peligroso y te gusta consolidarlo. La idea de que el trasplante es el punto final en la hematología no es así actualmente. Tú trasplantas una leucemia linfática con pH positivo, das mantenimiento. Si trasplantas un paciente con mieloblástica que era FLT3 positiva, das mantenimiento. En fin, el mantenimiento se ha vuelto muy común después de un trasplante y este no sería una excepción. Y bueno, hay muchas cosas que hacer, como esta recomendación de los norteamericanos, que estudios randomizados, en fin, muchas cosas que pensar, agentes biológicos, combinaciones con trasplante, en fin, que quedan en la agenda de investigación de los linfomas foliculares. Y en México, para concluir mi charla, el trasplante autólogo puede ser ideal en circunstancias especiales. El costo-beneficio es claramente a favor del trasplante. Se debe personalizar al paciente, no olvidar el trasplante, no retrasar el trasplante si está indicado. Conlleva mayor gasto y sufrimiento para el paciente. El halogénico tiene un papel muy importante y el paciente debe ser recibido la regla y sigue siendo útil en pacientes muy tratados, muy difíciles. Y incluso en esos pacientes nos te puede ir muy bien, otros nos ha ido muy bien en casos muy feos, muy desesperados, que el paciente literalmente vuelve a la vida. Y el mantenimiento con anticuerpos monoclonales se relaciona con mejor calidad de vida y en algunas circunstancias, aunque no está muy claro, puede ser con mayor supervivencia. Y puede hacerse después de un trasplante tanto autólogo como halogénico. Pues muchas gracias. Esta imagen del hospital universitario, que ya no nos deja modificar este hospital porque ya es considerado un monumento nacional. Cierro, ahí está el famoso doctor Gonzalitos, que nació en Jalisco, él no tiene la culpa,
pero se crió en Nuevo León y fue gobernador y fundador de la primer hospital universitario en Nuevo León. Era un filántropo que despreciaba un poco el dinero, o bastante. En fin. Pues muchas gracias. Con esto termino mi charla y quedo, que si hay alguna pregunta o comentario, estamos, el doctor y yo, listos para contestar. Bueno, hay una pregunta sobre el papel del trasplante en pacientes que logran una segunda remisión tardía. Creo que esos pacientes pueden manejarse sin trasplante. Si son más de 2 años que duró la remisión, pueden volverse a tratar y pueden lograr remisiones prolongadas satisfactoriamente cuando cambias de esquema. Por ejemplo, si usaste CHOP, a lo mejor yo usaría bendamustina. Si usé rituximab y puedo usar obinutuzumab, lo haría. ¿Qué excepción habría? Un paciente que no tiene recursos económicos y que ya no lo puedes tratar con lo mejor. Yo intentaré reducir el tumor y llevarlo a un trasplante autólogo. Esa sería la idea. El trasplante alogénico lo dejaría para circunstancias mucho más de pacientes muy tratados, con una pobre médula, en que no puedes colectar células, etcétera, etcétera. Pero sí creo que, en lo personal, yo he tratado enfermos por 20 años, que ya tengo algunas canas, en que les he dado 3 líneas y siguen bien después de 20 años. Entonces, no hay duda. ¿Por qué lo hice? Pues porque era mejor que duraran 5 o 6 años de remisión, recaen, otros 5 o 6 años, y así. Y cuando ellos mismos me han preguntado el trasplante, pues la verdad es que no parece que lo necesites. Respondes muy bien, bolsas de remisión, te duran muchos años. Entonces, no, se puede claramente. La regla es de los 2 años, es bastante buena. Si recae antes de 2 años, cuidado. Espero que te va a ir mal, vas a meterte en líos. Si lo puedes tratar brevemente, reducir el tumor y pasarlo a trasplante, es ideal. 2 años. Y había una pregunta más para el doctor Herrera sobre la epidemiología. Sí, antes de eso, ahorita se lo volvemos a hacer, pero bueno, a mí me gustaría, David, tú considerando este aspecto, entonces, que evidentemente un paciente puede seguirse si efectivamente dura, como tú bien pones esa fecha de 2 años, 4 o 5 años en remisión, presenta una recaída, nuevamente se le da un esquema de reinducción, entra, el paciente se podría continuar así, ¿verdad? Sí. En general hablamos, y como tú bien dices y lo enfatizas muchas veces, pues habría que personalizar qué tan agresivo puede ser a veces esa recaída, y lo que nos pasa mucho en los hospitales un tanto públicos es que a veces el paciente, David, no sé si te pasa a ti en tu centro, cuando está bien el paciente y está en revisión en un linfoma folicular, a veces abandona incluso el seguimiento. Llegan a veces después de 2, 3 años, pero llegan con recaídas bastante agresivas, precisamente porque los pacientes, al haber esta autoconfianza que está bien, hemos visto que estas recaídas que tienen los pacientes con linfoma folicular a veces son muy agresivas. En esta situación, ¿tú qué recomendarías en este tipo de pacientes? Pudiera ser el caso. Pues fíjate, en efecto, a todos nos ha pasado el paciente que ya se siente bien, incluso en medicina privada, el paciente que se siente bien, ya no se siente mal, ya no quiere que le den venenos, así lo tiene en su mente, no quiere mantenimiento y se olvida y regresan. Caray, mientras el paciente pueda con un tratamiento y pueda seguir, él se puede volver a tratar si pasaron varios años. No importa que parezca muy agresivo. Claro, en esos casos, cuando vienen con un riesgo mayor, con más tumor, etcétera, siempre conviene estar seguros que no hay un cambio hacia un linfoma de otro grado, ni a un linfoma de células grandes. En ese caso, ya es los grados, entre más células grandes va apareciendo, el grado va aumentando. Entonces, hay que estudiar bien al paciente y si se puede hacer una segunda biopsia. También es importante saber cómo está la médula ósea. Si la médula ósea nuevamente no está infiltrada, ese enfermo tiene posibilidades de tratarse y de acuerdo a las circunstancias se puede valorar en esta ocasión para un trasplante autólogo. A veces nosotros hemos sugerido trasplante autólogo en pacientes que no pueden estar viniendo, que hay un tratamiento rápido y eficaz y que ellos mismos lo aceptan. 3, 4 ciclos, reducimos el tumor y nos vamos a un trasplante autólogo. No es muy común, pero se puede hacer.
volvemos a lo mismo, lo dijiste claramente, hay que personalizar el paciente. Quizás el mensaje que yo te digo es no olvidarse del trasplante y cada caso estudiante recaída, valorarlo cuidadosamente. Y siempre acordarnos que el paciente realmente tenga lo que uno cree que tiene, que es un linfoma folicular, que no haya cambiado, que no haya un error, porque en este mundo mexicano hemos visto incluso enfermos que llegan y hacen una segunda biopsia y resulta que no es lo que decían que era, es otra cosa, hasta un Hodgkin me ha tocado. Entonces hay que tener mucho cuidado con al revalorar a un paciente. Bien, gracias David. Y Miguel, la pregunta es, dos preguntas de una vez. La primera, vuelven a comentar la situación de, si quieres explicar un poquito más esta parte que creo que generó interés, esta parte epidemiológica. Las diferencias, creo que lo explicaste muy bien, cómo se comportaba incluso como país o como mundo, bueno, cómo se comporta el linfoma folicular, con base a lo que has leído, a lo que has visto, ¿podría tener un patrón diferente? ¿Podría explicarse por algún agente de origen infeccioso, algo que pudiera tener un comportamiento diferente en la epidemiología? Y de una vez te hago, dado que tú hablaste un poco en la parte del tratamiento desde el punto de vista farmacológico, con esta visión que nos da el doctor David, y bueno, que tú también eres experto en el área de trasplante, ¿cuál sería el esquema en general? Considerando, dices, ok, yo tengo trasplante, ¿qué esquema es ideal? Claro que yo sé que depende, esta respuesta puede tener, va a depender mucho del estadio clínico del paciente. ¿Cómo catalogar a ese paciente si tú en tu centro hay trasplante? Le doy esto y en automático le continúo con esta línea de tratamiento. Tú, considerando este aspecto de trasplante, ¿cómo ya verías el tratamiento de los pacientes con linfoma folicular? Considerando que cada vez tenemos un mayor número de fármacos y que ya lo explicó perfectamente el doctor David, pues nos enfrentamos al problema de los costes que conlleva esto, ¿no? Entonces, por favor, adelante, Miguel. Gracias, doctor. Respecto a la primera pregunta, es un tema bastante interesante que al momento de estar graficando literal, geográficamente, lo que yo esperaba de los diferentes estudios era que todos iban a andar rondando el 20%, porque eso era lo que habíamos visto. Sin embargo, cuando veo la casuística de Estados Unidos y la casuística de un poco más hacia la frontera, me doy cuenta que este aumento en folicular pues está presente respecto a otras neoplasias. Lo que sí fue muy congruente es que el linfoma difuso en todas nuestras casuísticas reportadas es el más común de los no Hodgkin. Tanto de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la actual y la previa, siempre el linfoma difuso es el más común y el segundo más común es el folicular. Sin embargo, sí, geográficamente pareciera que entre más nos vamos hacia el norte, pareciera que tenemos un poco más de linfoma folicular. Aunque es más frecuente en el norte, sigue siendo difuso en México el más común, no para Estados Unidos. Para Estados Unidos, en la mayoría de los reportes, linfoma difuso termina siendo muchas veces el segundo lugar y folicular el primero. Creo que eso es una interrogante que debemos de analizar y que yo creo que ahora que hicimos este análisis valdría la pena juntarnos nuevamente y empezar a ver este tipo de detalles, juntar nuestros casos. Cada vez todo el mundo tenemos ahí un Excel con linfomas no Hodgkin y yo creo que empezar a indagar estas características geográficas, incluso la parte de los niños. Y algo que a mí me pareció de suma importancia de lo que comentó la doctora Zárate en su reporte es hay un grupo de foliculares bien jóvenes, muy jóvenes, en donde justamente el trasplante es donde yo creo que entra un papel muy importante, porque si tienes 40 años, tienes un folicular, pues tu expectativa de vida es hasta los 70. Entonces tienes que ir viendo la toxicidad económica, la cuestión de tu trabajo, cuántas veces vas a faltar, y a veces lo que puedes hacer, hablando del trasplante y más en esta situación de que cuando haces autólogos y tienes la posibilidad de hacerlos ambulatorios o semiambulatorios, en donde tal vez ya hasta la etapa de citopenias y de soporte transfusional ya tienes que ir a hospital, pero ya estás hablando de 5 días, 4 días, es muy variable, y que eso económicamente hace que disminuya el costo del trasplante. Yo creo que en esos pacientes sí tienes que
hablar con ellos y plantearles, decir, a ver, tienes 40 años, tu historia natural de tratamiento sería así y tu costo sería usando estos monoclonales, etcétera. Y en cambio, si hacemos un trasplante y lo hacemos semiambulatorio o ambulatorio, esta podría ser tu situación. Y algo que es muy importante, cuando ya haces autólogos y cuando los haces ambulatorios, semiambulatorios y ves que les va muy bien, que la cuestión de mucositis, toxicidad pulmonar al quitar la carbamazepina es básicamente nula, le pierdes el miedo. Creo que algo muy importante que hay que quitarnos de la cabeza es, no hay que tenerle miedo al trasplante autólogo, porque al final del día son dosis altas de quimioterapia con rescate de células progenitoras. O sea, al final del día es quimio a dosis mucho más alta, donde el perfil, por ejemplo, del melfalán es bastante noble, bastante noble, como lo dijo el doctor. Ahora cuando se agrega bendamustina, también bastante noble. Económicamente tampoco es tan difícil ni de conseguir ni de pagar. Entonces, yo creo que para esa tropicalización y para esta cuestión que el doctor David siempre nos ha inculcado de tenemos el deber moral de pensar y no nada más de adoptar cosas que vienen de fuera. Creo que tenemos que, al ser sastres por eso voy a poner esta imagen del sastre hematológico, decidir, ¿sabes qué? A lo mejor tú eres muy buen candidato y sobre todo tener esa confianza de que le va a ir bien al paciente, que no entre pensando que le va a ir mal, que se va a morir, que no, yo creo que estamos lejanamente de eso, como dice el doctor, tanto en el universitario como por fuera, los pacientes que se llegan a complicar en un autólogo son los que ya traían algún detalle bastante grave. Esos trasplantes heroicos, esos trasplantes que son de muchas líneas, con muchas comorbilidades, híjole, a veces sí complicado. Pero yo creo que hay que mandar ese mensaje de no miedo al trasplante. Vale, de acuerdo. Y una última pregunta, David, que nos hace un colega, el doctor Efraín Montaño. Un linfoma folicular progresado doble sí, ¿lo considerarías como trasplante, el trasplante como segunda línea de tratamiento? Yo, definitivamente, o sea, la segunda línea tú la tienes que elegir de acuerdo al riesgo. Si consideras que es un riesgo alto y el comportamiento es agresivo, ese paciente debe pensarse seriamente en un candidato a un trasplante. Y si crees que es de muy alto riesgo para recaída, que puede irle muy mal, incluso un halogénico, yo creo que esas son las cosas que tienes que pensar siempre primero autólogo, y si pues ya hay algún motivo, alguna cosa especial que te haga pensar que eso no es suficiente, el halogénico, hay un buen donador, etcétera. Por ejemplo, nosotros hemos ocasionalmente escogido un halogénico porque nos cuesta más o menos lo mismo. Y si creemos que, aunque no podamos estar totalmente seguros, el autólogo no va a ser suficiente, y no hay más recursos ni más dinero, y a veces no hay más ánimo para 2 trasplantes, pues entonces nos vamos al halogénico. Pero en principio, insisto, el autólogo tempranamente es muy noble, como dice Miguel, y debe ser considerado en cualquier paciente de alto riesgo que crees que no le va a ir bien. Okay. Vale, pues excelente. Miguel, ¿alguna conclusión final, algún mensaje para todos nuestros seguidores? Doctor, el primer mensaje que les diría es, cuando llegan a pasar algunos accidentes en la vida general de gente experta en algo, es porque se confían, porque había exceso de confianza. Pasado, por ejemplo, en equitación, jinetes olímpicos, gente que ha participado a alto nivel y terminan teniendo un accidente porque ese día se les olvidó ponerle el casco porque estaban muy confiados. El linfoma folicular, sí tenemos esa sensación de que es tranquilo, que es indolente, que no te va a estar hablando todas las noches porque se complica, pero que no nos confiemos, que individualicemos y que siempre veamos esos pequeños detalles que nos pueden hablar de un alto riesgo. El no tener la translocación 14-18, un PET en donde casi todo capta en los mismos, pero hay ciertos ganglios que captan un poco más. Híjole, foco rojo a transformación, tantito que tenga de difuso en un ganglio, eso en automático es un difuso, y esos detallitos que tempranamente tienes que poner atención para detectar esos pacientes que se van a emproblemar y que tempranamente tomes decisiones, en el caso, por ejemplo, de un trasplante, y que no le tengas miedo. Yo creo que esas serían mis conclusiones. Hay un mensaje más, Carlos, si me permites. Adelante, David, por favor. Yo voy a ir al otro extremo. Yo he visto linfomas localizados. Hay unos que se llaman in situ, que se pueden extirpar y se acabó.
Eso lo he visto incluso en gente joven. Una vez me llegó un jovencito con un linfoma in situ folicular, que así se le llama. Es una presentación peculiar. Le quitan el linfoma, el ganglio, tiene un PET negativo y ya venía con una receta de R-CHOP a segunda opinión. ¿Qué hicimos? Nada. Tratamiento cero. Tiene varios años en vigilancia. Ese tipo de acciones existe. El folicular es muy peculiar. Y si de una sola lesión y fue extirpada, ese paciente debe de vigilarse nada más. Algunos enfermos nunca, curiosamente, van a hacer actividad o van a tardar muchos años. Y ahí las canas me avalan, ¿ok? Adrede me las pinto para parecer más sabio. Hasta luego, gracias. Ok, David, pues, doctor Oscar, estamos terminando con más de 500 asistentes. Igualmente, como cada semana, pues tenemos personas de toda América Latina, Perú, Bolivia, Cuba, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Chile, Colombia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Uruguay. Bueno, pues en realidad, pues creo que una sesión que ha llamado la atención. Adelante, doctor Oscar. Pues muchas gracias, Carlos. Agradecerte nuevamente por tu organización y la conducción de este evento. Pues agradecerle obviamente a nuestros ponentes, al doctor Miguel Ángel Herrera y al doctor David Gómez Almaguer, pues que nos han inundado con estos conocimientos y nos han refrescado lo que uno debe de pensar cuando nos enfrentemos a este tipo de problemas. Agradecerles también a todos los miembros de AME, grupos latinoamericanos, porque se han unido en esta ocasión. Hemos tenido un buen nivel de atención. Quiero agradecerle así en forma particular al personal del área administrativa de la AME, la licenciada Montserrat de la Teja, la maestra Jimena Castro, porque gracias a esta organización y la logística son capaces de llevar a cabo estos eventos. Quiero agradecer a Sandos también por el patrocinio de este evento y desde luego a JC por la transmisión. Muchísimas gracias, David, doctor Miguel Herrera, Carlos, les agradezco mucho la participación y su atención. Pasen muy buenas tardes, noches. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.